RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a analizar este y otros temas con Manuel Bernales Alvarado, politólogo, consultor internacional, ¿no? Y director del programa de análisis internacional en RCR. Manuel, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, José, con mucho gusto. También hasta tarde y desde temprano a la vez. En efecto, o sea, no se puede conciliar el sueño en medio de toda esta situación agitada que estamos viviendo. ¿Cómo estás mirando el panorama? ¿Qué salida tú le ves al país? Mira, todo va a depender, empiezo por el final, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Tu pregunta es bien directa, empiezo por el final. Todo va a depender de la calidad de los liderazgos, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, en la Fiscalía, en el Poder Judicial y en los 3 niveles de gobierno. Eso para referirnos a las organizaciones estatales, porque es evidente que las cosas no están únicamente entre el Congreso y el Ejecutivo. Por ejemplo, el Congreso acaba de aprobar por 67 votos, le ha dado el pase a la Fiscalía para la acusación penal al expresidente Castillo. Para todos es evidente que esto es parte de la acción de la Fiscalía, que no es una acción política, pero cuyas consecuencias inciden en el campo político, ¿correcto? De tal manera que no hay que circunscribir solo a los asuntos entre el Legislativo y el Ejecutivo. En segundo lugar, el Ejecutivo tiene que cohesionar un equipo de carácter político que se maneje bien tanto en el frente interno como en el frente externo. El Consejo de Ministros que se está conformando, porque todavía no está conformado del todo, tiene buenas personas, pero es evidente que el perfil de muchas de ellas es de orden técnico. Y el gobierno del Estado no es un asunto técnico solamente, necesita de la técnica, pero sobre todo es un asunto político. Otro elemento importante entonces se va a ver, en el sentido de lo que estoy diciendo, se va a ver con estas movilizaciones que ha anunciado el doctor presidente del Consejo de Ministros, que van a ir a los departamentos, pero al mismo tiempo al Congreso. Cuando van a los departamentos se están tratando con congresistas y con 3 niveles de gobierno. Esa es mi lectura del asunto. Y una cosa que no es de menor importancia es el frente externo, que nadie lo ha tocado hasta hoy. Mira, la colocación por parte del gobierno de Castillo, cuando era Cerrón Castillo o Castillo sin Cerrón o Castillo sin Cerrón públicamente en la práctica, tiene que ver con los operadores que tú has mencionado y que ha sido mencionado en la comunicación del presidente del Consejo de Ministros, de prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores. Pero muchos de ellos están ligados también a operadores externos. Las personas que trabajan en el frente interno y en el frente externo de la República saben perfectamente cuáles son esos vínculos que hay entre el frente interno y el frente externo. Ahora, otro elemento importante es el siguiente, y yo lo observo así al menos. Se hace bastante ruido y por supuesto hay una legítima preocupación por el hecho de los cortes de carretera y los anuncios como el que han hecho unas autoridades tanto salientes como electas en el departamento de Apurímac, que es el departamento más rico del Perú en inversión en esos momentos, como todos sabemos. Para mí hay un hecho que es muy preocupante y al cual nadie se ha referido, y yo lo voy a decir bien concretamente para que sea materia de discusión, de reflexión y análisis. De por sí y ante sí, autoridades salientes y autoridades entrantes están privando a los jóvenes,
a las personas, a sus electores y a la población de sus circunscripciones de servicios básicos. ¿Qué derecho les ampara, qué ley les ampara para hacer eso? Dígame usted, por favor. No hay, y sin embargo estamos aceptando eso, comunicándolo como una cosa normal. A mí eso me parece sumamente grave. Lo dejo ahí. En cuanto a las cosas que están ocurriendo en el interior del país, hay que ver dos aspectos. Primero, el número, la cuantía. Son pocas, son muchas. Segundo, su impacto estratégico en corredores estratégicos de transporte, comunicaciones, energía, servicios públicos, ¿qué es lo que hay? Tercero, ¿qué conexiones hay entre una provincia y otra, un departamento y otro? Porque cuando se dan impactos en lugares estratégicos y con conexiones que van más allá, la cosa es muy grave. Me parece que por ahora no ha escalado a esa situación, y eso también lo he estado escuchando en la transmisión que has estado realizando desde el interior del país. Entonces, repito, no se trata solo de tres poderes, de dos poderes del Estado, sino de tres poderes: Fiscalía, Poder Judicial, tres niveles de gobierno, movimientos y partidos en el interior del país. Yo casi de memoria te podría decir, si esto fuese una charla, ¿verdad?, una conferencia, casi de memoria te podría decir distritos, provincias y líderes que hay ahí y que están en competencia. Por ejemplo, en Apurímac también están actuando otros grupos, los llamados Yanaguara. También están otras personas que no voy a mencionar para no hacerles propaganda, pero no hay una cohesión de todas esas dirigencias para que puedan decir: hablamos en nombre de todo el departamento de Ayacucho, u otros de todo el departamento de Apurímac, otros de todo el departamento del Cusco. Estas cosas se inflan. Y un elemento que nadie ha mencionado es que a río revuelto, ganancia de pescadores en algunos lugares de nuestra república, que tiene 30 millones de habitantes y más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, hay áreas donde prima la acción de los ilegales que aprovechan estas circunstancias. Ese es el panorama que yo veo, pero en síntesis creo que si no hay un desbordamiento y quiebre de los canales institucionales más allá de lo que se ha dado, obviamente hay una situación de conflictos que puede llevar a un desbordamiento, pero no hay eso. Yo no leo en este instante los indicadores propios de esa ruptura total de canales institucionales, sino que tiene que llevar a una transformación. ¿De qué depende esto? Como dije, depende de buena dirección política, no solamente en la presidencia del Consejo de Ministros, en todo el Consejo de Ministros, sino también en la articulación de ellos con elementos del Congreso, de ellos con gobernadores regionales, con alcaldes, de ellos con líderes sociales, de ellos con la prensa, mi estimado José, porque muchas de estas cosas se magnifican. Una información de que murió una persona, o se tomó una carretera, o no van a ir los niños a clases en Ica, por ejemplo. Se han suspendido algunas actividades de algunos colegios en Ica, cosa que todavía no ha sido mencionado, y se da como si esto fuera el desbordamiento y la quiebra total del país. Nadie duda que hay una situación grave, nadie lo duda, pero también tenemos que ser muy responsables en cuanto a dar información veraz y a incidir en aquellas cosas que complementan lo que es de común opinión. Manuel, tú explicabas hace unos momentos en la necesidad de tener una respuesta política de parte del gobierno, fundamentalmente. El gobierno ha conformado un gabinete que tiene más un aspecto técnico que el músculo político que se requiere en estos momentos, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, el gobierno tiene al momento 3, 4 interlocutores, no tiene más, hay que decirlo con toda sinceridad. Pero también hay otro elemento que el gobierno, por lo menos hasta el momento, está resultando escrupuloso en términos de estar dentro del marco constitucional, ¿no?
Te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque los reclamos o las reclamaciones que hay en el interior del país buscan vulnerar precisamente el marco constitucional, ¿no? Porque Así eso, es, ya lo han vulnerado. claro, eso de que el expresidente Castillo sea restituido es simplemente vulnerar, es entrar a una anarquía total, o que negar que el presidente Castillo o el expresidente Castillo haya cometido un golpe de Estado es negar la realidad. Entonces, eso tiene que ser una tarea de explicación de carácter político, de acercamiento con los dirigentes al interior del país, pero se tiene que hacer con prontitud, porque además hay que verlo con toda la transparencia del caso, Manuel. Poco se está tocando. El gobierno de Pedro Castillo tomó el Estado por asalto, y todo el mundo lo sabe, pocos lo dicen, que ha controlado ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, un sector del Ministerio del Interior, Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, y desde ahí se mueve un aparato logístico. Hay que decirlo con abierta transparencia. Entonces, bueno, si el gobierno no tiene esa capacidad de desmontar en el más breve plazo, los recursos del Estado van a estar destinados precisamente a eso, a generar la zozobra en el país. José, eso ya ocurre. Y yo voy a ir un poco más allá. Lo voy a decir con todo respeto, con toda tranquilidad, pero con toda convicción. Desde el 29 de julio, al día siguiente de que el señor Castillo, en ese momento en abierta alianza con Cerrón, su partido y sus operadores, tomó posición de la presidencia de la República, lo primero que hizo fue intentar apropiarse de la derrama magisterial y quebrar el SUTEP para poder imponer por sobre la dirigencia del SUTEP al sector del Movadef, que es la expresión política de Sendero Luminoso en ese campo. Pero como hay noticias muy seguidas, la gente se olvida de eso. Ese hecho marcó, a mi modo de ver, lo que iba a hacer este gobierno, y hemos soportado pasivamente prácticamente en todo este tiempo, se ha soportado toda esta ilegalidad. Hoy estamos simplemente viendo lo que es la cosecha de lo que se ha sembrado. Ese es el primer punto. El segundo punto, hablemos un poco de los dirigentes. En la introducción a esta conversación tú has mencionado que 3 ministros han ido, y esos 3 ministros tienen sí cierta experiencia política. El ministro de Defensa la tiene más, es una persona que ha estado en el Estado, no tanto tiempo, pero no es desconocedor de cómo funciona el intríngulis del Estado, que es sumamente complejo hoy día más que antes, y que además proviene del Partido Socialista Revolucionario de una época anterior, no es ningún debutante en política. El presidente del Consejo de Ministros es del abogado conocido, es del mundo del Instituto de Estudios Social Cristianos, del Foro Social Cristiano, donde interactúa políticamente, pero él no es un político de partidos, es sobre todo un jurista muy distinguido, que lo acerca al mundo político y tiene altas calidades profesionales, pero no es un operador político, aunque su preparación le posibilita conectarse con el mundo de organizaciones que tiene la Iglesia Católica, las otras iglesias cristianas, que todavía no han entrado en lisa y que son un factor. Por ejemplo, hay que ver cómo van a reaccionar todas estas mesas de concertación de lucha contra la pobreza que tiene la Iglesia Católica con dinero del Estado, porque es decir, con nuestros impuestos a través del Estado las financia, y también los sacerdotes y otros cuyas autoridades también tienen sueldos del Estado, pero eso es un hecho que tampoco se menciona. Pero a lo que voy no es tanto a eso, sino cómo van a reaccionar. Van a apoyar esta transición constitucional, estos cambios dentro de la ley, con modificaciones importantes que todavía no es el tema de ahorita discutirlas, o no la van a apoyar, o van a apoyar en la base a la gente que está tratando de quebrar los canales institucionales y de hacer más daño a la población, decretando suspensión de servicios públicos a los cuales ninguna autoridad tiene derecho, José, y eso se está aceptando como una cosa normal en el país.
Hace poco ha sido el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo veo, y les dejo la pregunta, ¿es o no es un atentado a los derechos humanos de la población? Ahí me quedo. Y hay otro ministerio, pues, que es el Ministerio del Interior, que es un ministerio clave. En ese asunto no solamente tiene que ver con prefectos y subprefectos, sino con la abierta manipulación que ha existido en la policía, desde la presidencia del Consejo de Ministros, en la Dirección de Inteligencia Nacional y todas sus ramas que cuentan con dinero, que muchas veces ni siquiera es auditado debidamente, por supuesto que no es público. Pero el otro elemento que quiero mencionar es también el elemento de política exterior y de relaciones internacionales, estimado José. Yo he estado en comunicación con dos embajadores del Perú, no voy a citar nombres, y ellos están sumamente preocupados, pero no perciben que exista una dirección de información clara hacia las contrapartes del Perú, bilaterales, estados, misiones diplomáticas. No existe esa información de una manera suficiente y exhaustiva. Y agentes diplomáticos y consulares y agentes de los servicios de inteligencia de otros estados, que no quiero citar nombres para no entrar en problemas, pero creo que cada quien puede hacer la lista, están desinformando de una manera sistemática y más acentuada que desde el 28 de julio del primer día de gobierno de Castillo lo están haciendo, para dar una versión completamente distinta del Perú. Pero eso nos lleva nuevamente al manejo de lo político y de la información. Si el gobierno y la prensa se dedican solamente a exagerar los hechos graves que están ocurriendo y no a ponerlos en su debido contexto, como lo acabas de hacer tú esta mañana con las entrevistas a Piura, Cajamarca, y yo he añadido lo de Ica, por ejemplo, para usar algo de lo que yo sé, o también se puede ver qué está pasando en Tacna. Si no se ponen esas cosas bien de información en su contexto y no se actúa prontamente, tanto en el frente interno como en el frente externo, esta situación puede escalar a más. Pero yo confío tanto en las autoridades del Ejecutivo, no en todas, porque todos, no se puede decir que un técnico va a resolver un problema de transformación de conflicto en Chalhuahuacho, pues, o en Yarinacocha, José, eso lo sabemos. Y tiene que no solamente haber prefectos y subprefectos, sino todo el equipo que tiene que ver con gestión territorial y con transformación de conflictos de la presidencia del Consejo de Ministros, y no de todos los ministerios, estimado José, sino de ministerios claves. Por ejemplo, transporte, educación, salud, energía y minas, agricultura. Y claro, uno quisiera que todo se pudiese gerenciar, gestionar de una buena manera, pero en este momento los programas maximalistas, José, no tienen cabida porque las cosas caminan muy rápido y los plazos son muy cortos, y tenemos un presupuesto de 200,000 millones de dólares para actuar bien. Entonces, el último elemento que yo señalo, aparte de los dos anteriores, información, gestión política, frente interno, frente externo, es un programa súper efectivo e inmediato de bienes y servicios que la población tiene retrasados en educación, en salud, en agricultura, trabajando con los gobiernos regionales y no irse por cosas maximalistas. Mira lo que le pasó a Boric en Chile, miren lo que les ha pasado ahí, o al mismo Petro lo que le está pasando. Le quitaron el título de terroristas a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia para poder negociar con ellos, porque ningún Estado negocia con terroristas abiertamente, sino que tienen acuerdos de paz, y esa es una cuesta arriba que tienen, ¿no? No sé si esto puede servir. Bastante, Manuel, bastante pero con precisión. Bastante, Manuel, para no solamente reflexionar, sino también abrir espacios para esta discusión, ¿no? Que requiere de propuestas, requiere de salidas coherentes y sobre todo de respeto en el marco constitucional. Yo te agradezco, como siempre, Manuel, la generosidad. Esta noche estás en tu programa a partir de las 7.
si no vamos a hablar de cosas internas, sino vamos a tratar de no caer en la tentación de hablar de la geopolítica interna del Perú. Pero te insisto, es muy importante política, gestión, concentración, focalización, trabajo inmediato, no cuestiones maximalistas, para que ayuden a los entendimientos con el Congreso, pues. Porque si no, eso va a ser una cosa demasiado turbulenta. Por ejemplo, en los ministerios mucha gente anda peleando por viceministerios, pero la clave son las secretarías generales. Ahí está el manejo de la plata y de los contratos. Eso mucha gente no lo sabe. Creo que algunos ministros que han sido nombrados tampoco. Muy bien, Manuel. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Hasta ahí, RCR. Un gusto saludarte, Manuel. Buen día. Muy amable. Muy buen día. Hasta la noche. Un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad de reflexionar. Gracias. Conversamos con Manuel Bernales Alvarado. RCR, la red que comunica y une al Perú.